Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, Juan. Buenos Buen días, día, Juan Juan. Carlos. Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Preparados para el examen? Supongo. Sí. Se supone. Se supone. Pucha, con ese ánimo. ¿Qué tal? ¿Qué opina el resto? Quiero verlos a todos, por favor, para la actividad. ¿Listo? Por ahí aparece Mateo, mejor dicho, no aparece. Profe, Dime. creo que de ¿cómo se llama? De esta compu no sirve mi audio. Me voy a cambiar de compu ya. Ya, no te preocupes. Ya. Bueno, listo. Muy buenos ahorita, muy buenos días con todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y hayan aprovechado. ¿Listo? Entonces, como estaba en el calendario, en el sílabus, hoy tenemos examen. Sin embargo, he decidido aplazarlo para el día miércoles. ¿Listo? Esto en cuanto estuvimos revisando con mi asistente lo que son las tareas y queremos que tengan un tiempo como para revisar eso, revisar lo que se entregó, revisar y estudiar de las tareas. Y quería hoy que tengan ya que estudiaron para el examen, o sea, que ahorita vienen con preguntas o con cosas que de pronto no entendieron mientras estudiaban y mientras pasaban las semanas anteriores, pues que aprovechen para preguntar, ¿ya? Entonces, hagan de cuenta que hoy es el Past Day, ¿no? Entonces, lo vamos a tener el día miércoles en este mismo horario. Y no se olviden de comprar sus hojitas ministro, que les hablé desde el primer día de el sílabus, ¿no? Entonces, recuerden que el examen es con hojas, papel ministro. Recuerden esa parte, ¿no? O bueno, los que tengan el iPad y puedan rayar en el iPad, no tengo inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces, no sé, los escucho, preguntas, aprovechen a preguntar. También aprovechen hoy a hablar con Mili si de pronto tienen problemas, o también pueden hablar con Nicolás. También los puede atender en horarios diferentes a mis horarios, ¿no? Entonces, no sé, los escucho. Si no hay preguntas, pues continúo. Hoy vamos a tener clase, ¿listo? Pero pues si no hay preguntas, esperaría que existan, ¿no? Porque generalmente siempre cuando es momentos antes del examen es que se acuerdan que no se acuerdan. Es muy común. Pero entonces, bueno, ustedes me dirán. O sea, yo tenía una consulta del último tema, la reacción de los puntos opuestos. ¿La qué? ¿La qué? La reacción de los puntos opuestos, que no le comprendí Ya, y a tuve ver, que... explícame un poco la reacción de los O puntos sea, opuestos. lo que más o sea, tenía conflicto era el apoyo el apoyo y la conexión. Ujú. A ver, ¿tienes un Eh, ejemplo? sí, pero lo que quería saber era en esa parte en la que, digamos, tú pones mayor o menor que. O sea, ¿cómo estableces esa relación? Esa era mi pregunta. Ya, ¿tienes algo para mostrarme que Sí, sí creo. no te estoy entendiendo muy bien? ¿Qué tal? ¿Se sienten aliviados? Ahí los veo que algunos estaban respirando profundo ya. Raúl dice, ese examen fácil. Ahí se ve. Déjame ver. O sea, les escaneo mi cuaderno. Está aquí. Ya. Ujú. Ya, cuando tú estás hablando de inestabilidad. Ajá. Ya. Ah, O sea, ese tema, la última parte se refiere a cómo nosotros identificamos, si primero que todo, hagan de cuenta que es una estructura que se puede resolver ahorita, encontrar las reacciones ahorita con lo que hemos visto de estática, o sea, con la sumatoria de fuerzas y de momentos. Eso es básicamente lo que te está sí, explicando. pero o sea, en tema de ejemplo sería mi pregunta más. En O tema de sea, ejemplos, ¿cómo se vería un ejemplo en un ejercicio? ¿cómo se ve? Ya, pues fácil, mira. Entonces, un ejemplo, déjame ver. Quita la pantalla. Sí, por favor, para poder proyectar. Mm, Dame un segundo que está entrando Byron, porque es que nos suena esto. Ya.
se está proyectando la pantalla? ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí lo que nos establece es lo siguiente, ¿sí? Básicamente el ejemplo se trata de hacer una ecuación, ¿no? Entonces, ahí dice, si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Entonces, hagan de cuenta que yo les digo, bueno, estamos resolviendo una estructura, la que sea, y yo tengo una estructura en 2 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? En 2 dimensiones, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio dijimos que habían? Habían 2 grupos, ¿no? 2 grupos, 2 tríos, ¿no? Que podíamos utilizar. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 3 en cada uno. 3 ecuaciones. 3, ¿ya? Y las incógnitas. Entonces, yo en una estructura, yo sé las fuerzas, la magnitud de las fuerzas y el punto de aplicación de las fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es incógnita? No, eso no es una incógnita, porque yo sé eso, me doy, yo les tengo que dar a ustedes cuál es la estructura, cuál es la geometría, cuáles son las fuerzas y en dónde están aplicadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero cuando yo les digo, bueno, esa estructura tiene estos apoyos, ¿ustedes saben el valor de los apoyos, de las reacciones? ¿Qué opinan? ¿No? No, entonces las reacciones son sus incógnitas. Entonces, hagan de cuenta, ¿ya? Que yo voy a tener una estructura así. Recuerden que yo siempre dibujo esos cuadritos solamente significan los nodos, recuerdan eso, ¿no? Entonces, pongo un apoyo de segundo grado y un apoyo de primero. ¿Cuántas reacciones tiene el apoyo de segundo grado? 2. Tiene 2. 2, que serían una reacción vertical y una reacción horizontal. Y el apoyo de primer grado tiene una reacción vertical. Espérenme un momento que hay alguien queriendo entrar ya. Entonces, tenemos eso. ¿Listo? ¿Cuántas incógnitas tengo en esta estructura? 3. 3. ¿Listo? Entonces, 3 ecuaciones que tengo es igual a 3 ecuaciones. La estructura entonces es isostática, igual. Isostática. Isostática, y la puedo resolver. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ahora, hagan de cuenta lo siguiente. Yo cojo a esta estructura, ¿sí? Y le cambio este apoyo. Y en vez de este apoyo, le pongo este apoyo. Es la misma, ¿estamos de acuerdo? Es la misma estructura. Tiene diferentes apoyos. Por lo tanto, pues ya no tiene esta reacción. Entonces, en este segundo caso, tengo las mismas 3 ecuaciones, pero ¿cuántas reacciones tengo? ¿Cuántas incógnitas tengo? 4. ¿Cómo? Ah, es que no, 2 sería. 2. Solo dos. Ajá, sí. 2. Entonces, esta de acá era isostática. La puedo resolver. Ustedes la pueden resolver. Esta de acá es que cuando tengo más ecuaciones que incógnitas. Inestable. Inestable. ¿Ya? Y hagan de cuenta que esto es una patineta. Ahora, ¿usted va a subir en una patineta y se cae? No. ¿No? Lo que pasa es que es inestable estáticamente. Es estable, es dinámicamente, o sea, en movimiento es estable, ¿sí? ¿Me entienden? Pero eso ya no estudiamos nosotros, esa parte se estudia por allá en dinámica estructural y no nos interesa. No sé por qué mi amigo Byron... Sería ¿no? como una moto, Ya, tal cual, como una moto, exacto. que el movimiento ya puede ir recto, pero si no, se nos cae. Exacto. Si no está en movimiento, la moto se cae, ¿no? Entonces, es tal cual, una moto, una bicicleta, cualquier elemento de 2 apoyos. ¿Listo? Espérenme un momento que estoy viendo acá, que no sé por qué. Ya. Listo. ¿Se entendió esa parte? Entonces, de aquí tengo el otro ejemplo, pues. Entonces, yo cojo esta misma estructura y ahora le voy a quitar estos apoyos. Le voy a poner un apoyo así y un apoyo empotrado. ¿No? Es la misma estructura, el mismo elemento, diferentes apoyos. ¿Cuántos
apoyos tiene en el lado izquierdo? Tendría 2. 2. ¿Y en el lado derecho? 3. Tiene Ya, que sería una vertical, una Dos, horizontal y Un momento en momento. Z. un momento alrededor de Z. ¿Cuántas ecuaciones? Es la misma estructura, o sea que es 3 ecuaciones porque está en el plano, ¿no? ¿Cuántas incógnitas? ¿Cuántas reacciones? 5. 5. 5. 5. Entonces, 3 es menor que 5, por lo tanto es Hiperestático. Pero. hiperestática. ¿Listo? Ahí sí, ¿me entendieron mejor? Ujú. Veo que tú hablas, pero no te escucho, Juan Andrade. Está Por- salteado. No, sí, estaba hablando conmigo mismo, aclarando mis cosas. Nada más. Ah, ya, genial. Juan, sobre este mismo tema, en 3D básicamente existen, o sea, porque en Ponte en el Deber había los hinges, o sea, las, ¿cómo se llaman? Las de las puertas, Las articulaciones. las, ya esto habían como unos puntos así como triángulos igual. Entonces ahí Ujú. serían en 3 dimensiones. Los apoyos. Sí, sí, los vectores. Quiero decir con este triangulito, el que sería de segundo grado en 3D, Ya. es tres. Ujú. ¿Cuántas reacciones son? O sea, ahí son 3 3, y de ahí la empotrada son 6. 6. Y el de primer grado es 1. Uno igual, claro, igual es uno solo normal el suelo. Ya. Sí, tal cual. Ajá, porque en el deber no me queda muy claro cuántas poner. Sí. O sea, el apoyo de primer grado en el espacio, una reacción, porque es igual, como si yo tuviera un apoyo Solo de una contra la mesa. silla de dos rodachines. Ujú. ¿Cómo se llaman? De ¿Saben qué es rueditas. rodachines? Sí. De rueditas. Eso, las rueditas esas. ¿Ya? La silla que tienen ruedas, esas vainas. Claro, Eso algo se que ya llama un está. apoyo de primer grado. Un apoyo de segundo grado, Sería. entonces solo restringe los movimientos en X, Y y en Z. Y los giros los permiten en todas las direcciones. O sea, permite 3 giros y restringe 3 desplazamientos. Y el empotramiento restringe todo, 3 giros y 3 desplazamientos. Ya. ¿Listo? ¿Segunda pregunta? ¿O alguna otra pregunta? ¿Esta parte ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Juan, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una Es pregunta una sobre pregunta. los momentos. ¿Podrías hacer un ejercicio? Porque Dame un segundo. Ricardo, primero habló. Después vamos con David. Es sobre los momentos en 2D. Momentos en 2D. Ya. Digamos, cuando una ¿Le puedes hablar fuerza, más al micrófono que está muy bajito y no te escucho? digamos, cuando una fuerza se aplica no perpendicularmente, sino como que con cierto ángulo hacia una superficie. Bueno, estaba la fórmula esa que era como que el módulo de la fuerza y la distancia por el coseno del ángulo que forma. Ajá. Eh, tam- eh, pero también había como que otra forma que era, digamos, descomponiendo la fuerza en sus componentes X y Y. Rectangular. El producto Sí. punto. Ajá. Eh, ¿Las dos son válidas o alguno es como que... Las dos te deben dar la misma respuesta. Si lo haces por un lado o por el otro, debe ser la misma respuesta. Ya, ¿Listo? Es más, te invito a que hagas la prueba. Coge y resuelve invéntate algo y resuélvelo por componentes o resuélvelos por vectores. Y si no te da las mismas respuestas, algo estás haciendo mal. Pero te tiene que dar el mismo momento alrededor de los ejes. ya. ¿Listo? ¿Qué más? David Garrido, entonces. Ya. Yo tenía una pregunta, no sé si podrías dar un ejemplo de, porque hay dos grupos de 3 tipos, de 3 ecuaciones en las ecuaciones de equilibrio. O sea, son 2 grupos. La de Ujú, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y ujú, sumatoria de momentos en Z igual a 0. Hay ujú. entonces, ¿cuándo debo usar un grupo o cuándo el otro? So,
No sé. Ninguno. Puedes usar cualquiera en cualquier momento. Te doy dos opciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo este sistema, ¿no? Entonces yo le voy a poner, este es el punto A, este es el punto B. Por cierto, ¿está viendo mi tablet? Sí, ¿no? Entonces yo tengo este sistema, este es el punto A, este es el punto B, esta es la reacción AY, esta es la reacción AX y esta es la reacción BY. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una forma de solución. Sería plantear la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿No? Entonces tengo que, no sé, pongamos aquí una carga. AY más BY igual a W. Una ecuación. De ahí puedo plantear la sumatoria de fuerzas igual en X igual a 0. ¿Listo? Que sería igual a AX igual a 0. Solucionado. Y después voy a plantear la sumatoria de momentos respecto a un punto. No sé, digamos, respecto al punto A igual a 0. Entonces tengo que, si esto es L, supongamos que esto es L y esta fuerza está en L medios, entonces tendría que BY por L es igual a W por L medios. Tengo tres ecuaciones. ¿Listo? Ahora, con eso, fíjate que de esta ecuación yo saqué BY. Y con BY yo saco AY. Solucionado el problema. ¿Listo? Pero lo puedo hacer de otra forma también. Entonces, yo tengo aquí las tres ecuaciones. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, tengo que AY más BY igual a W, ¿no? Y de ahí puedo hacer sumatoria de momentos respecto a un punto. Entonces, yo puedo decir, bueno, la sumatoria de momentos en A igual a 0, ¿no? Entonces, me quedaría que BY por L es igual a W por L medios. Esa es una ecuación. Y tengo que la sumatoria de momentos en B es igual a 0. Y yo podría decir que AY por L es igual a W por L medios. ¿Sí? Entonces, desde cualquiera de estas dos, puedo sacar una incógnita y meterla en esta ecuación. Ya, entonces siempre voy a poder usar las dos para resolver cualquier ejercicio. Sí. Cualquiera. ¿Listo? Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? ¿No hay ninguna otra pregunta más? Hubiéramos hecho el examen. Bueno. Listo. Entonces, no se olviden. Día miércoles, examen. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a comenzar. Supongo que no han hecho o hicieron la preparación para esta semana. ¿No? Supongo que no. Pues porque teníamos examen, supongo. Entonces, vamos a comenzar directamente con la clase. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ahí ven la tablet? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí, se ve.
Entonces vamos a continuar. Vamos a arrancar ahora hablando acerca de lo que serían las armaduras. ¿Listo? Entonces, 5.1, introducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una armadura o qué conocemos como armadura? ¿Sí? Para esto, digamos que cuando nosotros mirábamos los elementos o los apoyos, vimos acerca o hablamos acerca de los elementos de dos fuerzas, ¿no? Entonces, los elementos de dos fuerzas, ¿sí? Cuando se unen, forman armaduras. Entonces, ese es el concepto. Acuérdense que un elemento de dos fuerzas es un elemento rígido, que puede ser una platina, una barra, lo que sea, que en sus extremos tiene un pasador que le permite girar, ¿no es verdad? Y eso es un elemento de dos fuerzas. Cuando yo uno varios de esos elementos y formo una estructura, esa estructura se llama armadura. Básicamente eso es el inicio. ¿Listo? Entonces, un cuerpo rígido en donde las fuerzas externas son aplicadas en sus nodos, se conoce como armadura. ¿Listo? Esta parte es súper importante. Las fuerzas externas son aplicadas en sus nodos. Denme un segundo. ¿Listo? Entonces, deben aplicarse las fuerzas en sus nodos y no dentro del elemento. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Listo? Ahora, para el análisis de estas estructuras, o de las armaduras, digámoslo así, debemos o se tiene, ¿sí? Se tiene que calcular las fuerzas que mantienen unidos a cada uno de sus elementos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estábamos viendo las fuerzas internas y externas, las fuerzas que mantienen unidos una estructura, ¿cómo se llamaban? ¿Eran internas o externas? Que mantienen Internas. unidos internos. Internas. Exacto, entonces llamadas fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, esas son lo que nosotros debemos encontrar para resolver, ¿no? Ahora, 5.2, definición de armadura.
Ahora, un elemento, vamos a decir que un elemento de armadura, ¿sí? Está compuesto de un elemento recto ¿sí? Y nodos en sus extremos. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan los noditos? Lo que les decía, es un elemento que yo voy a dibujar como un cubito, ¿sí? O un cuadradito, que es infinitesimal, que no tiene dimensiones, que no tiene peso, no tiene nada, es solamente por gráfico, es un punto en el espacio. ¿Listo? Ahora, lo que sí es importante es, los nodos tienen propiedades. Entonces, los nodos, ¿sí? Son elementos que solo, y esta parte voy a subrayar, solo, o bueno, mejor lo resalto en verde. Puede desplazarse vertical u horizontalmente. Sin rotar. ¿Listo? Entonces vamos a asumir eso. El nodo es un elemento que se va a mover horizontal, vertical, pero no va a tener giro, ¿sí? Solamente se mueve o se desplaza sin girar. ¿Listo? Lo que quiere decir que un nodo en una estructura solamente puede tener un apoyo que le impida, ¿sí? Los desplazamientos que él tiene, ¿me entiende? Entonces, no tiene sentido que en una armadura yo tenga un empotramiento. ¿Por qué? Porque pues el nodo de por sí no gira. Entonces, el empotramiento no tiene sentido, pues, un empotramiento. Entonces, yo solamente podría poner en una armadura un apoyo de primer grado o un apoyo de segundo grado, que son los que restringen el desplazamiento en el plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno. Ahora, los elementos no pueden extenderse más allá del nodo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, sucede que en el futuro, ya muy cercano, vamos a hablar de armazones. Entonces, la diferencia entre una armadura y un armazón, ¿sí? Es que las armaduras vamos a suponer que un elemento, hay un solo elemento entre nodo y nodo. Y cada vez que hay la unión de elementos, van a ser porque se conectó el final de una barra o elemento con el inicio de otra barra o elemento. ¿Estamos de acuerdo? No va a haber, no van a pasar más de los nodos ningún elemento. ¿Listo? Eso es una diferencia cuando hablemos con de armazones. ¿Se entendió eso? Pilas. Eso es súper importante. ¿Listo?
Sí, solo una consulta. Los nodos van a ser los lugares donde está empotrado, ¿verdad? No, los nodos son los puntos. puntos en donde se conectan los elementos. Un elemento tiene en sus extremos dos nodos. ¿Listo? Ahora, asumimos también que, ¿listo? Asumimos que los elementos de armadura son tan delgados que no pueden soportar cargas transversales al eje de sus elementos. ¿Listo? Esto quiere decir que todas las cargas se aplican en los nodos, ninguna en los elementos como tal. O sea, que entre nodo y nodo no puede haber cargas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y, aparte de eso, solo soportan sus elementos fuerzas internas axiales de tensión y comprensión. ¿Listo? Entonces, todo el mundo ha cogido un resorte en su vida, supongo. Espero que hayan jugado con un resorte. Creo que todo el mundo lo hemos hecho, ¿no? Cuando yo cojo el resorte y quiero que se alargue, ¿sí o no? Yo cojo y genero fuerzas totalmente paralelas a la longitud del resorte. ¿Estamos de acuerdo? Y el resorte se estira, ¿sí? Y cuando yo quiero que el resorte se comprima, o se haga más pequeño, yo hago lo mismo, pero del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes están generando tensión y compresión, ¿sí? Que son fuerzas que son paralelas, aplicadas, que son paralelas a el eje longitudinal del elemento. ¿Listo? Entonces, como recuerdo, pues la tensión estira y la compresión, ¿sí? Acorta. ¿Listo? La tensión estira y la compresión acorta. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar un elemento de armadura. Es una barrita, una lámina, puede ser una lámina, lo que sea. Dijimos que el elemento de armadura tiene un hueco con un pasador. ¿Sí? Y han visto que se les coloca una cosa así a los pasadores. ¿Cómo le llaman esa cosita? ¿Han visto? ¿No han tenido que alguna vez poner como una cosa así? ¿Nunca? Eso es para que el elemento no se salga. Recuerden que los pasadores pues son unos tubitos. Y si yo no le pongo nada, pues el elemento se sale porque no está fijo. Sí, sí. ¿Listo? Bueno. Entonces, estos elementos van a tener un eje. ¿Sí? Recuerden que cuando hablábamos de los elementos de dos fuerzas, decíamos que para que estén en equilibrio, la fuerza debe pasar por los pasadores, que generalmente los pasadores están sobre el eje del elemento. ¿Sí?
Entonces, yo voy a tener aquí unas fuerzas axiales. ¿Sí? Ay, qué... Y esto, vamos a decir que es la nomenclatura de tensión. Ya lo hablamos, ¿no? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo fuerzas? Hablamos de qué es tensión. ¿Sí? Y esto sería un elemento, ¿sí?, de armadura en tensión. Bueno. Ahora, los elementos de armadura, habíamos dicho que solamente, o las armaduras, solo pueden soportar cargas puntuales en los nodos. ¿Listo? Entonces, supónganse que yo tengo aquí mi armadura. Tengo aquí un elemento. Estos son los nodos. ¿Listo? Yo tengo aquí otro nodito. Listo. Entonces, ahí tengo mi elemento de nodo. ¿Listo? Mi elemento de armadura. Voy a suponer que en los nodos, y solo en los nodos, dije, ¿no?, pueden haber apoyos, ¿sí? Entonces, este apoyo de aquí, yo lo voy a considerar como un apoyo de segundo grado. Este apoyo de aquí, yo lo voy a considerar como un apoyo de primer grado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las fuerzas deben estar aplicadas directamente en los nodos. Entonces, yo aquí voy a poner una fuerza, ¿sí?, que voy a llamar una fuerza vertical, no sé. ¿Sí? Y por acá otra fuerza, que va a ser una fuerza horizontal. ¿Listo? Voy a poner fuerzas aquí. O puedo hacer lo mismo en la parte superior. ¿Listo? Yo puedo poner una fuerza diagonal, por ejemplo, que es una fuerza, ¿sí?, F2. Pero esa fuerza F2, yo ya sé, como he visto vectores y toda la cosa, que la puedo reemplazar como sus componentes rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? Que a la larga resulta que en una armadura yo puedo aplicar fuerzas horizontales y verticales en sus nodos. Prácticamente eso es lo que estamos haciendo, porque cualquier fuerza con cualquier inclinación, pues la puedo descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, ahora, elementos. Este elemento de aquí, uy, ya se movió. ¿Listo? Entre nodo y nodo hay un elemento. Entonces yo voy a decir, este es mi elemento 1. ¿Sí? Entre nodo y nodo hay un elemento. Entonces yo voy a decir que, no sé, a ver, amarillo, lo voy a poner este. Ahí. Este es mi elemento 2. Y entre nodo y nodo va a haber un elemento. ¿Cuántos elementos tiene esta estructura? 5. 5. Estamos viendo que hay 5, ¿no es verdad? Ya, perfecto. Entonces, esta armadura tiene o posee 5 elementos. ¿Listo? Ahora, ustedes han visto, de pronto no sé si han ido, seguramente todos han ido al Coliseo de la U,
Espero. No creo que tengan tanta pandemia como para que no hayan ido al Coliseo de la U. ¿No? O en cualquier polideportivo. Y se han dado cuenta que el techo tiene como este tipo de elementos, este tipo de estructuras. ¿Sí? Los techos o las cubiertas de polideportivos, coliseos, etcétera, generalmente se hacen con armaduras. ¿Listo? Entonces, si no los han visto, vayan a su polideportivo que tenga cubierta, obviamente, ¿no? Y se dan cuenta, y van y las revisan, las miran, y bueno. Resulta que estas estructuras, si ustedes las ven, pues aquí yo las veo como un palito, ¿no? Las estoy dibujando así, de hecho. Pero la pregunta es, bueno, pero en la realidad así no se construyen. ¿Estamos de acuerdo? Así no se construyen esas vainas, se construyen en acero y generalmente las uniones se parecen más a una cosa así. ¿Sí o no? Entonces, las uniones se parecen más a esto. Entonces, ¿por qué decimos que esas estructuras de los coliseos y eso son armaduras? Eso es súper importante. Porque cuando nosotros las construimos, debemos garantizar que no importa cómo están conectadas. Fíjense que aquí los elementos están conectados primero como a un elemento de... ¿Ve? No, ya no aparece. Bueno, como a un elemento amarillo que es una platina. Entonces llega el elemento, se conecta a un elemento de acero, que es ese elemento amarillo, y todos los elementos quedan conectados, no entre sí como tal, sino con ayuda de las platinas también. ¿Sí? Entonces, estos elementos, ¿sí? Que les voy a llamar platinas de conexión, son súper importantes, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que son armaduras porque vamos a garantizar que los ejes centroidales de los elementos, todos confluyan en un solo punto, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan y van a fijarse en sus conexiones cuando vayan al campo, bueno, o vayan al... Cuando hablo del campo no digo del campo agrícola, sino cuando vayan a mirar las estructuras que les mencionan, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que si yo dibujaría una línea por el centro de todos los elementos, entonces digamos, este es el centro de la viga o del elemento horizontal, ¿no? Aquí tengo el centro, aquí tengo el centro del elemento vertical. ¿Qué pasó? Aquí tengo el centro de los elementos inclinados. Más o menos como por ahí. ¿Qué pasa? Y aquí tengo el centro de los elementos del otro lado. Qué vaina. Bueno. ¿Qué se dan cuenta? Que todo va hacia el centro, Que, O pasa por el mismo punto. por así decirlo, o sea, es que Que- no sé qué más. Que que todos los ejes todos... pasan por un mismo punto. Exacto. Todos los ejes pasan por este punto. ¿Sí? Entonces yo como ingeniero, yo sé que no me importa que todos los elementos no queden conectados entre ellos. Yo puedo utilizar platinas. Siempre y cuando los ejes de todos los elementos pasen en la conexión por un punto, eso va a funcionar como una armadura. ¿Sí? Básicamente ese es el concepto. Entonces vamos a decir que todos los elementos, pues para que sea una armadura, deben, ¿sí? Deben pasar por un mismo punto. Entonces, escribamos algo. Si en una estructura real, los ejes de los elementos que llegan a una conexión
pasan por un mismo punto, ¿sí? Podemos asumir que los elementos ¿sí? Están soportando tensión o compresión solamente. ¿Listo? Juan Carlos, Bueno, ¿cuál sería el nodo? el nodo, el punto A. El Ah, punto A sería el nodo. ¿Cachas? Entonces, en este ejemplo, ¿sí? El punto A sería el nodo. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Juan Carlos, en el gráfico anterior, en ese como que triángulo, Esa es una armadura. bueno, en esa armadura, Te la presento. Armadura, Ricardo. Ya. ¿cuáles serían los 5 elementos? El elemento que está en rojo, 1. ¿Sí o no? El elemento que está pintado en amarillo, 2. El elemento que voy a ver si lo puedo pintar en verde, 3. ¿Sí? Ya, Y los otros me toca pintarlo, a ver, en azul. El elemento que voy a dibujar en azul, 4. Y ya no tengo más colores. A ver, me voy a inventar un color aquí. Morado, ya. Morado, listo. Entonces, y el elemento que voy a pintar en morado sería 5. ¿Listo? ya, Ahí sí. sí. Recuerda, entre dos nodos. Lo siento, no te entendí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Se activa Siri. Siri. Bueno, ¿qué? Algo te iba a decir. Recuerda. Ah, ya. Entre dos Elementos. nodos. Entre dos nodos hay un elemento. ¿Sí? Y no va a pasar más de ahí. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? ¿No? Genial. Una Entonces, ahí en la vida real, ¿qué? en la estructura real de la armadura, básicamente es un solo, o sea, es una sola pieza, pero está separada por un nodo. Entonces, esa vertical son dos elementos. Esa vertical son 2 elementos. Ah, ya. Esto de aquí Esa se columna vertical considera serían que, dos elementos. se considera que funciona como si fueran 2 elementos. Yep. A pesar de que no tengas otro nodo al otro extremo. Los siguientes ley vas a tener un nodo, vas a No, tener es un que no final o estoy un algo. mostrando. No estoy mostrando el resto de la estructura. Solo estoy Ahí. mostrando un punto en la conexión. Un Ujú. punto de conexión. O sea, no quiere decir que ahí la estructura termina. Solamente estoy mostrando. Es como si yo le hiciera un zoom a este punto. Solo que con más elementos. ¿Ya? Algo así. O sea, Entonces, la estructura es más grande. de la misma manera que dibujaste lo de abajo como una sola línea. O sea, puede ser una sola viga en ese caso, por ejemplo. Ah, sí, Está sí, podría separada por ser. un nodo, son dos elementos. Ajá, sí, ajá. Tal cual. Ya. ¿Listo? Bueno. A ver, ¿qué más? Listo. Entonces, 5.3. Vamos a hablar de armaduras simples. ¿Listo? Entonces, ¿qué conocemos como armadura simple? ¿Listo? Entonces, una armadura simple,
está formada por la unión de unidades básicas de armadura. ¿Listo? Ese va a ser el concepto fundamental. ¿Listo? Entonces, para una armadura en 2 dimensiones, ¿sí? La unidad básica de armadura va a ser el triángulo. ¿Listo? Entonces yo voy a tener aquí, me voy a imaginar esto, que voy a tener mi armadura. Listo. Entonces, el triángulo, es mi unidad básica de armadura. ¿Listo? Ahora, a esta unidad básica de armadura, Ricardo, ¿cuántos elementos tiene? 3. 3, perfecto, que son 1, 2 y 3. A esta unidad básica le puedo poner apoyos. Ahorita está en el aire, ¿no? Entonces le voy a poner apoyos. Entonces voy a decir que le voy a poner un apoyo de segundo grado y un apoyo de primer grado. ¿Sí? Y a este sistema yo le voy a poner fuerzas. Entonces me voy a imaginar que yo le pongo una fuerza P. Este verde está como muy... mejor. Está muy clarito, ya. Entonces esto es una fuerza P. ¿Sí? Voy a decir que aquí le voy a poner una fuerza Q. Exacto. ¿Listo? Ahora, las armaduras, ¿sí? ¿Sí? Simples, están formadas por la unión de unidades básicas de armadura, ¿sí? Entonces, voy a mover esto un poquito por acá, ¿ya? Para conformar armaduras más grandes, debo adicionar un nodo unido a 2 tramos rectos. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí mi armadurita. Y dijimos que esa es una unidad básica, ¿no? Entonces la voy a copiar acá porque tengo el cuaderno y me lo permite, ¿no? Y entonces, para crecer esta armadura, para hacerla más grande, yo lo que voy a hacer es que voy a poner un nodo, no sé, me voy a inventar un nodo, no sé, acá, ¿sí? Y ese nodo, bueno, de pronto le voy a cambiar el color. Lo voy a conectar con 2 tramos rectos a otros nodos. ¿Listo? Entonces, esta armadura, ¿cuántos elementos tiene? 5. ¿Estamos de acuerdo? 5. Sí, 5. ¿Ya? Que sería el elemento 4 y el elemento 5. Y en esta estructura, prácticamente yo le puedo poner otra barra, otra fuerza en el otro nodo, y la estructura sigue siendo una armadura simple conformada por triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo le voy a llamar a esta armadura una armadura simple de
dos módulos. Juan Carlos, una Dime. pregunta. El nodo entonces sería como que la conexión de las estructuras, Ujú. ¿verdad? Sí, Ya. el nodo sería la conexión de las armaduras. Ajá. Juan Carlos, yo tengo una duda. En la parte de las bases, tienes la de, digamos, segundo grado y primer grado, ¿no? La de primer grado va para arriba, la de segundo grado tiene una para arriba, pero ¿cómo estableces en qué sentido va la segunda? O sea, a la izquierda o a la derecha. A ver, ¿cómo? ¿En una qué? Perdón, ¿me En las repite? bases. En las bases tienes, digamos, la de segundo grado y la del primer grado en esta armadura. Ajá. Ya. La del primer grado se va para arriba. Y la de segundo grado se va para arriba y para qué lado. ¿O cómo estableces eso? Ah, ¿cómo estableces eso? No Ah, importa. Tú puedes plantearla, del lado que quieras. digamos, por primero, sí. Ahí. Inicialmente yo te diría, bueno, no importa para dónde la pongas, cuando tú resuelvas las reacciones, si la reacción te da positiva, quiere decir que la flecha iba en la dirección correcta. Y si la respuesta te da negativa de la reacción, lo que quiere decir ese signo negativo es que tú planteaste la flecha al contrario de cómo va. Solo ¿Listo? habría que cambiarle el signo, tendría que No, repetirlo. no. Habrías que cambiarle el signo, no, pues cambiarle la dirección al vector de la reacción. El signo está bien, ¿no? Lo que quiere decir que el vector lo planteaste de dirección contraria. La dirección del vector de la reacción está al revés. Y quizás alguna guía para saber cómo más o menos acabar. O sea, te dices, lo más probable es que se vaya para acá. Una guía, bueno, fácil. Entonces, si tú, justamente eso era lo que les iba a decir. Por inspección pueden saber la mayoría de veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, dijimos que la estructura debe estar en equilibrio. En esta estructura de la izquierda, oye, ya no aparece el circulito. Bueno, qué mal, ¿por qué no aparece? En esta estructura de la derecha, planteé una fuerza en X, Q, que va hacia la derecha. ¿Sí o no? Entonces, como la estructura debe estar en equilibrio, todo lo que va a la derecha debe estar equilibrado con una fuerza a la izquierda. ¿Qué es lo único que puede producir una fuerza a la izquierda? La de segundo grado. La de segundo grado. Entonces, yo sé que esta, pues, debe ser una fuerza hacia la izquierda, ¿no? Fácil. O sea, tienes que Ahora, intentar que sea cero, ¿no? sí, porque tiene que ser igual. Todo lo que va a la derecha debe ser igual a todo lo que va a la izquierda. Todo lo que va hacia arriba debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. Y ahora te pregunto, ¿hacia dónde va la reacción en la derecha, en el apoyo de primer grado? Entonces, fíjate, si yo me paro en este punto, que es el punto que le voy a llamar el punto A, ¿sí? Alrededor del punto A, la fuerza Q genera un momento horario. ¿Estamos de acuerdo? Alrededor del Sí. punto A. Alrededor del punto A, la fuerza P genera un momento horario y la fuerza S genera un momento horario. ¿Sí o no? Todos generan un momento horario. Entonces, la única fuerza que puede equilibrar todo ese momento horario haciendo sumatoria de fuerzas en A, de momentos en A, es ¿cuál? La reacción en el apoyo simple. Entonces, esta reacción debe ser hacia arriba para equilibrar todos los momentos horarios y porque produce un momento antihorario. Ya. Y si, digamos, en ese hubiera una fuerza también a la izquierda, ¿Cuál? ¿cómo si en este, en el Una punto fuerza ese, horizontal, una ¿dónde fuerza está en la X. fuerza S, perdón? Una fuerza, hubiera otra fuerza horizontal a la izquierda, Una fuerza horizontal a la en el izquierda. nodo de la fuerza S, O sea hubiera que una fuerza contrarreste hacia la izquierda también. la verdad es ¿Así? que Ajá, yo, sí. ¿Cómo yo creo, estableces la pues, dirección de? puedes, Dependiendo de la claro, magnitud, pues, si yo tengo que esta fuerza es 5 y el resto son mayores a 5, pues no puedes saber, en todas las estructuras no puedes saber al ojímetro, pero te doy ahí los tips, ¿no? Ahí es. ah, En tal Ok. caso, tú plantea como pienses que sea y si al final te da negativo, pues era al Ujú. revés. No también hay- normalmente lo que haces es tener un eje de coordenadas. Entonces, digamos que tu cero es A, entonces tienes X positivo para acá, entonces solo pones sumatorias de fuerzas en X. Pones Q más esta otra R que le pusiste, más la fuerza de reacción. Y en vector, si solo te va a salir negativo de ley. O te va a salir el signo que es. Solo
una suma de vectores superada la matemática, básicamente. No es que tienes que adivinar, no es que tienes que escoger al principio. Ok. Listo. Entonces, vamos a identificar si una armadura simple es estable o no. ¿Listo? Entonces, para identificar si una armadura simple es estable o no, vamos a utilizar algo que se llama el grado de indeterminación. ¿Listo? Entonces, el grado de indeterminación lo voy de aquí en adelante a abreviar como GI. ¿Listo? Entonces, para una estructura, el grado de indeterminación para una armadura, o en general, realmente, el grado de indeterminación de una... A ver, vamos a hacer un cambio aquí. Pongamos esto como título. ¿Sí? Y escribamos lo siguiente. En una estructura, el grado de indeterminación nos indica si la estructura es isostática, hiperestática o inestable. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, con el grado de indeterminación, vamos a identificar si la estructura es isostática, hiperestática o inestable. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, si el grado de indeterminación es igual a 0, ¿sí? Entonces la estructura es estable. Si el grado de indeterminación es mayor que 0, es hiperestática. Y si el grado de indeterminación es menor que 0, es inestable. ¿Ya? Entonces, el grado de indeterminación de una armadura se calcula así. Igual a R más M menos 2 veces J. ¿Listo? Donde R son el número de reacciones. M, el número de elementos. Y J, el número de nodos. ¿Listo? También puedo definirlo por el número de elementos que también puedo conocer el número de elementos. Entre paréntesis dijimos que los elementos eran M, que debe tener una armadura simple mediante la expresión, ¿ya? M es igual
a 2 veces J menos 3. Donde J ya dijimos, ¿no? ¿Sí? J es el número de nodos que tiene la estructura. ¿Listo? Bueno, no se olviden de esas expresiones, las voy a subrayar aquí. Listo, por cierto, el examen no entra esto, ¿no? El examen entra hasta lo que vimos la anterior semana, para su mayor preocupación, digo, despreocupación. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar de estas estructuras que creamos acá. Ay, miércoles. ¿Listo? Vamos a poner aquí ejemplo. Entonces, esto de aquí, volvemos, pum, pum, ejemplo. Ejemplo. Entonces, calculamos el grado de indeterminación de la estructura de la izquierda. ¿Sí? Entonces, yo tengo R, reacciones. ¿Cuántas reacciones tiene la estructura de la izquierda? No todos a la vez. ¿Cuántas? 3. 3. Más. ¿Cuántos elementos? 3. 3. 3 menos 2 veces los J nodos. ¿Cuántos nodos tiene? 3. 3. O sea que 0. 0. ¿Y como es 0 es? Estable. Es estable. Y por más que todo, aquí es isostático. Completen ahí. Es isostático. Mejor quiten estable y pónganle isostático. Ahí se me chispoteó. Ya. Isostático. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿cuántos elementos debería tener? Entonces, dijimos 2 veces los J nodos. ¿Cuántos nodos hay? Hay 3. Menos 3. Entonces, eso quiere decir que debería tener 3 por 2, 6. Menos 3, deberían tener 3 elementos. ¿Cuántos tiene? 3. Perfecto. Vamos a la siguiente. Yo tengo el grado de indeterminación. Tengo las mismas 3 reacciones. Más, ¿cuántos elementos? 5 elementos. Menos 2 veces los J nodos. ¿Cuántos nodos tengo? 4. ¿Cuántos? 4. 4, ¿no? ¿Alguien dijo 8? Fue mi parecer. Creo que ya eso lo dije el resultado. El 4, 8. Ah, ya. 8. Entonces 5 y 3, 8. Menos 4 por 2, 8. ¿Me da? 0. 0. ¿Cuántos elementos debería tener? 2 por los 4 nodos menos 3. Da 8 menos 3. 5. O sea, 5. ¿Listo? Ahora, dijimos que para crear armaduras simples, yo debo agregar un nodo y 2 elementos siempre. ¿Listo? Bueno, un nodo y 2 tramos rectos conectados a otros 2 elementos. ¿Sí? De tal forma que se forme un triángulo. Pero imagínense que yo hago una pendejada, ¿no? Y entonces, yo tengo los mismos 3 nodos. Estos mismos 3 noditos que tengo aquí. O los mismos 4 nodos. Supongan que yo tengo aquí un nodo, los mismos 4 nodos. Pero entonces, esta vez, voy a hacer lo siguiente. Voy a conectar esto con esto, este con este con este, ¿sí? Hasta ahí vamos igual, ¿no? A la estructura de la izquierda. Pero solamente conecto este con este. Yo digo, ¿Qué? se te va a virar así. Los de Exacto. arriba se van a caer. ¿Ya?
Entonces, planteémosle el grado de indeterminación a esta estructura. Entonces, bueno, primero, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3 y este es el elemento 4. Grado de indeterminación sería 3 reacciones más 4 elementos, ¿no es verdad? Más 4 elementos, menos, 2 veces 4, Menos ¿cuánto 1. les da? Menos 1. 8, 8. digo, 7 menos 8, Menos 1. menos 1. O sea, esto es Inestable. inestable. ¿Sí? Entonces, esta estructura es una estructura inestable. ¿Qué significa? No es capaz de soportar fuerzas. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar con esta estructura es que va a coger y se va a caer, literalmente, como dijo mi amigo por allí. Ujú. ¿Cómo era la fórmula para elementos? 2 más J, 2 por J menos 3. Ya. A ver, changos. Entonces lo que va a pasar es que se va a coger y como un acordeón se va a abrir. Entonces actualiza. ¿Estamos de acuerdo? Y va a quedar en el suelo. ¿Sí? Va a quedar totalmente en el suelo. ¿Listo? Sí. Y con la... Pero no se mantendría como que se podría mantener estable por lo del... por la segunda base, la de segundo grado. No, pues haz de cuenta, bueno, ¿por qué se caería? Recuerden que los pasadores permiten que los elementos se hagan así, ¿no? Que giren. Entonces, un elemento de pasador, ¿sí? O un elemento de armadura es un elemento que cuando está recto, dejen que se actualice la estructura. Aunque tienes así, le tingas arriba y solo Exacto, tal cual como lo tienes ahí. Muy bien, gracias. así, es como que. O sea, le pones fuerza Ajá. aquí y es como que. Exacto, muy bien, Mateo, exactamente, ¿no? Entonces, un elemento de pasador, aunque parezca recto, no impide que la estructura gire. Entonces, un elemento recto de pasador, ¿sí? Puede girar, ¿sí? Y por lo tanto, pues estos nodos, todos estos nodos de aquí, pueden girar. Lo que quiere decir que este nodo, por ejemplo, al aplicarle cargas, pues se va a abrir y va a quedar abierto totalmente. ¿Sí o no? Porque no hay nada que restrinja que se mueva. En cambio, en la armadura, entre ellos van a restringir que se mueva. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ya para terminar, hoy sí la hicimos un poquito más larga. Ahí vuelve Siri. Bueno, no dijo nada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando nosotros tengamos estos elementos de aquí rojos, pues son los pasadores. ¿Sí? Y en ese pasador, la unión, como se hace entre elementos por pasadores, entonces asumimos que el pasador es el nodo. ¿Listo? Ahora, en estos casos, ¿sí?
Ya que sabemos el grado de indeterminación y también podemos calcular el número de elementos, ¿sí? Sí. Si se cumplen las relaciones. Si se cumplen las relaciones del grado de indeterminación. Y del número de elementos. ¿Sí? Decimos que la armadura es rígida y no colapsa por cargas aplicadas. ¿Listo? ¿Todo bien? Bueno. Listo, chicos. Entonces, hoy sí tuvimos una clase extendida, más que todo porque ya no nos vamos a ver en la semana. No se olviden, hay que revisar el material asincrónico de la semana. Esta semana lo que nos queda ver es el método de los nodos para resolver armaduras, ¿sí? Entonces, revisen ahí los videos. Por favor, si ven que hay un video que no lo puedan ver en las clases asincrónicas, me mandan un correo, ¿sí? Entonces, avísenme. Si hay algún video que no puedan ver, me avisan. Me mandan un correo. ¿Ves? ¿Sabes, Juan? Este videíto no lo pudimos ver. Me avisan, ¿ya? Y yo lo reviso. Constantemente estoy revisando la información que les subí, pero ya me pasó en otra clase que la revisé, digamos, la anterior semana y para esta semana ya lo quitaron el video, lo pusieron privado y ya no se pudo ver, ¿no? Entonces me avisa, ¿listo? ¿Listo? Entonces nos vemos de aquí el miércoles en clase, digo, en examen, vendrán confesados, digo, vendrán preparados, ¿no? Para el examen y ya les voy a subir desde hoy las reglas del examen, ¿sí? Para que estén preparados. Bueno, entonces que tengan un excelente día y pues nos vemos el día del examen. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Juan. Chao, Juan, Gracias, cuídate. Juan. Chao, Juan. Chao. No se olviden revisar las tareas, ya están corregidas, revisen lo que se les corrigió. Ya más que todo por eso también aplazamos el examen. ¿Listo? Juan Carlos, Dime. solo una pregunta. Para el examen, si es que hago en el iPad, ¿tengo que hacer igualmente en el formato de las hojas ministro o puedo en una A4? No, pues si haces en el iPad me envías el archivo del iPad. Ah, ya, es que justo era eso, yo no encontraba ahí papel ministro en ninguna aplicación. Yep. No. O sea, es la hoja papel ministro es porque cuando tú estás haciendo el examen, la hoja es supremamente grande y está unida, entonces no tienes que estar ahí molestando con la hoja. Tienes una hoja grande. Pero pues en el iPad tienes una hoja infinita, como yo ahorita. Entonces no, eso no hay problema. Ah, ya, perfecto, eso era. Listo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, chao. Chao con todos. Ya me desconecto.